Buenas, a continuación les vamos a presentar nuestro podcast que está integrado por Edith María Valleja Silva, Grecia Araníz Medina Ruiz y un servidor, Julio Manuel Núñez Blanco. Nosotros tres formamos parte de la carrera de Derecho y en nuestro podcast hoy vamos a hablar sobre el genocidio, sobre qué es el genocidio, sobre un caso específico, nuestras respectivas opiniones personales y discutir cómo se puede prevenir el genocidio, cuáles son las repercusiones del mismo, datos interesantes, ¿no? Ahora mi compañera Edith nos va a empezar explicando primero qué es la palabra, qué es el genocidio, qué significa genocidio, Edith. Gracias. Bueno, el genocidio es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Este consiste en cometer actos orientados a destruir, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos estos pueden constituir pues matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las víctimas para destruirles físicamente, como lo dije anteriormente, y más que nada a un grupo de personas. Ok, a un grupo de personas. Y un caso específico, un caso que discutiremos en el podcast sería el del Holocausto, ¿no? Tú sabes del tema, ¿me podrías explicar qué es el Holocausto como tal? Sí, claro. El Holocausto se dio pues en el año de 1933 a 1945. Allá fue cuando Entonces, ¿se dio después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, fue después de la Segunda, bueno, no, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo de la Segunda Guerra Mundial realmente. Este se dio en Alemania y pues el que ideó como que toda la idea fue Adolf Hitler. Este tenía un término de que los judíos no podían pues estar en Alemania, que tenían que ser exterminados, y no solo los judíos, algunos franceses y demás, por la ideología que ellos tenían realmente. Ellos querían ahora sí que acabar con todos ellos. Sí, de hecho hay varias teorías que dicen que Hitler quería crear al alemán perfecto, que cumplía con sus estándares, que fuera alto, güero, de ojo azul, pero curiosamente él no era nada de eso. Entonces tenía como la raza según chafa, que eran pues los judíos, los gitanos y pues los franceses, que no encajaban pues con los estándares que tenía el señor en el momento. Y es bastante curioso eso, ¿eh? Vaya, ¿y Sí, como de cuántas hecho, personas? ¿Cómo cuántas personas, Edith? ¿Tienes las cifras? ¿O una aproximada de cuántas personas murieron por culpa del Holocausto? No, pues millones de personas murieron, o sea, tanto en los campos de concentración que fueron tan famosos, como en pues matanzas aleatorias o gente que se escondía en casas de alemanes que pues escondían judíos, ya sea por dinero o por X o Y razón. Pero sí fue, o sea, es uno de los peores crímenes de la humanidad, el Holocausto. Mm, sí, de eso, hecho, como comenta mi compañera Grecia, más o menos un aproximado están diciendo que como unos 6 millones de personas murieron. De hecho, hizo un comentario que me gustó que podemos abordar, y es que existían dos tipos de campos, tanto el de exterminación como el campo de concentración. El campo de concentración, que era lo que veía, pues era pues la manera en la que más podían explotar a las personas, probando, no sé, zapatos o cosas así para los mismos alemanes. Entonces allá explotaban así a las personas a más no poder, hasta pues que mueran casi casi, y el de exterminación eran las personas que no les servían para nada, como los niños menores, como los abuelitos. Todos ellos allá los mandaban directo al campo de exterminación, que allá es donde ya los mataban definitivamente. o sea que hay dos campos diferentes, ¿no? Porque en muchas películas tienden a dar una imagen de que todas las personas que están congregadas en como la película famosa del niño en la pirámide de rayas, esa, no sé si la hayan visto, pero esa sería un campo de concentración o un campo de exterminación.
El niño de la pijama de rayas sería un campo de concentración. Porque De los hecho, hace trabajar, ¿no? Y, y curiosamente, creo que en esa película se ve como... Es que, según lo que investigué, dentro de los campos de concentración también habían cabinas que eran de exterminación. Por cuando alguna de las personas ya no podían seguir con la explotación, pasarlos directamente o cometían como alguna rebelión, pasarlos directamente para no tener que transportarlos de un lugar a otro. sí, de hecho, si se acuerdan también, como abordan un poco lo de las películas, La vida es bella, ¿se acuerdan que el papá y el niño son judíos? Y tuvieron que esconder al niño por lo mismo, porque mandaron al papá en un campo de concentración y al niño directamente le iban a enviar a la exterminación como a los otros niños judíos. Entonces, por eso en el transcurso de la película ven cómo el papá hace de todo para poderlo esconder y proteger al niño para que no lo envíen al campo de exterminación. Qué historia más cruda. Pero pues es un ejemplo de Hollywood, fin y al cabo. Es, Entonces, como tal, pues yo creo que coincidimos los tres en que el Holocausto fue el genocidio más grande de la historia de la humanidad y que por él hubo muchas consecuencias que se fueron a la ONU y despegando a ámbitos más legales. Así que vamos a irnos un poco ahora al ámbito legal para discutir el genocidio. Déjenme empezar diciendo que el genocidio nuevamente, pero ahora en el ámbito legal. Por ejemplo, el genocidio es un delito, como ya sabemos los tres, y está contemplado en los códigos penales. De acuerdo con, aquí tengo el Código Penal Federal. El genocidio aquí pues se contempla como lo mejor, casi igual a lo que mencionaste, Dida, al inicio, de que es el delito del genocidio el que destruya total o parcialmente a un grupo nacional de carácter étnico, racial o religioso. Pero aquí lo chistoso es que te menciona cómo del delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión. Esto lo estoy haciendo sin, obviamente sin las agravantes, pero ¿qué opinan de ese término? ¿Les hace poco, mucho? Bueno, a mí siento que 40 años de prisión por un genocidio es un insulto. O sea, dejando las agravantes de lado, creo que la pena mínima para un genocidio debería ser de por vida. Pero entiendo que no se puede, tanto por los derechos humanos a los que estamos atendidos y por pues, las razones que se han visto, por ejemplo, el retroceso de la ley y todo eso. Entonces, siento que uno, la pena de muerte, para empezar, no está contemplada en México, pero si lo estuviera, debería ser pues la pena mínima que se le debería aplicar a alguien que ha cometido genocidio. No sé qué opine Edith al respecto. sí, realmente yo considero que eso debería ser cadena perpetua, o sea, porque no es cualquier cosa, no es como que estés atentando contra la salud o cosas así, más bien, o sea, sí, pero más que nada, o sea, por la cantidad de gente en la que muere en esos, al cometer ese acto realmente. Entonces, pues, yo consideraría que sí deberían de ponerlo como ahora sí de que sea definitivo, de cadena perpetua, pero sin embargo, sí hay que contemplar lo que dice la ley. Pues creo que el genocidio como tal, los números que se manejan dentro del código no son correctos, pero un punto que se alega es que el genocidio pues ya no hay, lo que se dice, ¿no? En México, en nuestra legislación. Porque ¿cuál fue la última vez que hubo uno? ¿Y cuál fue la última vez que se intentó procesar a alguien por uno? Pero Pues resulta extraño, ¿no? ¿no? ¿Mande? Pues en la matanza de Tlatelolco fue el último Ajá, fue genocidio. exactamente, fue hace gran cantidad de años. Y de ahí en fuera los casos son mínimos, por lo que la gente, muchos dicen que por eso nadie le presta atención. Pero a mí se me hace, me hace raro, porque muchos siguen la política esa la que mencionaban de pena de muerte al secuestrador. Y obviamente eso es una campaña, porque no hay pena de muerte, nunca va a haber en México, por lo de los tratados internacionales y derechos humanos.
Pero Sí, por la campaña suena, ¿no? principio, sí, pero pues, se aplican varios principios aparte, como el en el que la ley pues no puede retroceder, solo puede como seguir adelante. Entonces, pues, si algo ya se quitó, pues ya no puede volver, como es la pena de muerte. Pero tocaste un punto que se me hace muy interesante. Que ya no haya ahorita no significa que no va a haber en el futuro. Entonces no tendrían por qué disminuir la pena porque no se sigue la misma continuidad por el hecho de que creen que ya no va a haber tantos. O sea, obviamente no es como que cada 2 semanas haya un genocidio, pero podría llegar a pasar. Y la pena que se aplica para un genocidio es realmente un insulto. Estoy de acuerdo con eso. Pero una cuestión, independientemente de la pena, ya que en las situaciones de genocidio, pues por lo general como es una situación tan sangrienta, pues por lo general acaba en muerte de ambos lados. Pero ¿qué se podría hacer para evitarlo? Porque una pena más grande no creo que sea suficiente por las características del genocidio, de que es literalmente acabar con un grupo de personas por cultura, religión. Parece que estar más allá de un homicidio, parece estar más allá de algo que se pueda evitar con una pena, que digan, ay, no, me van a meter en la cárcel. ¿Qué se podría hacer? Pues se supone que cada estado es responsable de meter las medidas necesarias para las prevenciones de los genocidios. Esto de las Naciones Unidas hicieron como que un escrito que habla sobre la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Esto ahí pues te dan como que algunos puntos de recomendación para asesoramientos especiales del secretario general para la prevención del genocidio, pero realmente ustedes habían escuchado de eso, porque si yo no estudiara leyes, yo probablemente jamás me hubiera enterado de este tratado, ni de este escrito, ni de esta publicación. Entonces, si cada estado es como responsable de la prevención de genocidios, pues ¿por qué no se ven campañas contra? Uno podría ser esto de que, pues para empezar, se llevan a cabo departamentos o agencias dentro del sistema de las Naciones Unidas que hacen que pues, cada país, adentro de sus estados, tenga pues, sus propias agencias en las que pues, se repartan las tareas y las amenazas. Pero, como mencionamos anteriormente, no se ven tantos, por lo que siento que las campañas no son tan vistas o tan vistuosas porque se, se cree que ya no podría pasar. Entonces, realmente no siento que haya eh, un, como que algo que detone el detener los genocidios porque ya no pasan. Pero siento que todo este boom de los derechos humanos y de pues todo lo que ha estado pasando a partir de los 2000, de respetar los derechos de otras personas y el libre desarrollo de la personalidad, ha hecho que pues todos tengan más conciencia de los delitos que se pueden cometer y del respeto a las personas, lo que puede hacer que bajen pues las tasas de probabilidad de que esto pueda pasar. Sí, son Sí, programas eso me gustó lo que mencionaste de que como estudiamos derecho estamos conscientes de esto, porque antes de estudiar la carrera, antes de interesarnos, pues no. Y a mí personalmente entiendo el lado de que no quieran decir genocidio como un problema constante, porque realmente no es un problema constante por la cantidad de genocidios que hay en nuestra nación. Estoy hablando de esto de México, claramente. Pero lo importante para mí sería que no tanto hacer una campaña, ya que hay problemas que requieren ese tipo de ayuda más como la falta de casas, los homicidios, los feminicidios. Pero por un lado siento que nuestro sistema educativo falla a la hora de enseñárnoslo, porque el genocidio, el holocausto, creo que todos ya han escuchado el holocausto, incluso por eso tampoco tratamos de profundizar tanto en qué es, pero se nos enseña como algo histórico, algo del pasado, lo que como que nunca volvería a pasar, como algo muy loco, cuando debería ser un antecedente de lo que no debería suceder después. No siento que nuestro sistema educativo falla mucho en eso, en mostrarnos cosas malas como si fueran películas, como si no sucedieran, cuando es todo lo contrario, la historia debería enseñarnos
a cómo continuar, cómo hacer un futuro sin repetir los errores. ¿O qué opinas, Edith? ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho quería comentar que justamente aquí en México, como mencionamos hace un momento de la matanza de Tlatelolco, siento que el término genocidio casi no se da tanto aquí. O sea, realmente sí hubieron, o sea, de que en el transcurso de nuestra propia historia hubieron pues muchas cosas con respecto a él, pero aquí en México igual como que en el ámbito educativo y todo eso casi no se da como que esa palabra. Entonces sí me sorprendió bastante. Y de hecho ahorita pues investigando un poco de lo que dice la ONU de ello y todo eso, dicen cómo podemos evitar pues que se repitan los genocidios, y justamente están mencionando que dice la prevención del genocidio y de otros crímenes monstruosos es una responsabilidad común y deber fundamental para las Naciones Unidas. Y de hecho dice que el titular de la ONU considera que el mundo siempre debe estar atento a las señales de alerta de y para que actúen de manera rápida, obviamente. Eso es como que Sí, para ellos pero teniendo eso en mente y tocando un tema un poquito más actual, ya como de últimos parámetros antes de terminar el podcast, eh, se dio también la desaparición de los alumnos en el mandato de Peña Nieto, que fue hace poco, los 40 igual, y pues, bro, todo lo que está pasando en Afganistán también podría considerarse como genocidio. O sea, hay un montón de personas que están muriendo ahí. Entonces, a lo mejor no ha llegado al punto de, pero pues yo creo que las Naciones Unidas deberían tener eso como riesgo de genocidio, porque ya están al punto de, de llegar a ser contemplado como. Yo creo que sí, el sistema mexicano de educación sí pinta como si fuera algo que no pudiera volver a pasar, pero curiosamente es algo que ha seguido pasando y está pasando en la actualidad. Entonces, un punto de prevención para esto podría ser, pues, enseñarnos que es algo que puede seguir pasando y que va a seguir pasando. Concuerdo perfectamente con Grecia. Creo que finalmente lo importante es cómo evitarlo, cómo pues que no suceda de nuevo, que no se esté repitiendo la historia. Sería la enseñanza principalmente, porque siento que más allá de castigo, más allá de amenazas, para que no exista algo tan horroroso como el genocidio, se necesita una nación, cada nación, como dije, una nación unificada, ¿no? Donde no sé, porque si estamos unificados no vamos a cambiar de raza, no vamos a matar al mexicano más bajito, al mexicano más alto, ¿sabes? Porque somos todos mexicanos. Y ya para finalizar el podcast, opiniones finales, opiniones personales que Edith, Grecia. Pues siento que el holocausto fue el peor genocidio del que hemos pasado. No es algo que pueda, bueno, espero yo que no es algo que se pueda repetir por todo lo que hemos avanzado en educación y en comprensión, pero siento que no es algo imposible y siento que las Naciones Unidas no están haciendo lo suficiente para poder prevenirlo o para poder controlarlo ya que está pasando. sí, realmente siento que se puede hacer más, pero pues hay que ver, como dicen, pues las alertas de todo, aunque es muy difícil ver eso. Sí, el holocausto fue ahora sí que una época que esperemos que no se repita, y pues no solo eso, sino que también todos los demás que ha pasado ahora sí que en la historia a nivel mundial, más que nada. Entonces siento que es algo importante que sí debemos reflexionar bastante. Perfecto. Pues eso sería todo de nuestra parte, de nuestro podcast, discutiendo el tema del genocidio. Gracias y esperamos verlo a la siguiente.